llegan hasta este escenario Ana Isabel Calvo y Antonio Moreno. Ana Isabel, durante más de 22 años, un aplauso para ella, por favor, ha trabajado para una importante editorial educativa como es Santillana Educación. Bienvenida. ¿Qué tal? Antonio Moreno es licenciado en Pedagogía, ha colaborado en el análisis y definición de programas de estudio de educación básica a nivel federal. Hola, Alex. Bienvenidos. Un placer. El escenario es de ustedes. Gracias. Buenos días. Bueno, pues para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. De manera particular, quiero agradecer la presencia de Ana Isabel aquí con nosotros, una gran especialista en temas de recursos digitales. Y ya como lo anunció Alex, lo que vamos a hacer en esta primera sesión del día es compartir con ustedes un par de proyectos que recientemente hemos elaborado y que marcan el futuro, el rumbo de hacia dónde queremos transitar en la evolución de compartir. No vamos a tener aquí una exposición detallada, ni mucho menos, no es el foro, pero sí nos interesa mucho centrar la propuesta y darle un contexto en términos de las experiencias internacionales que están sucediendo en diversos países de los cuales tenemos conocimiento y que le dan yo creo, un buen ropaje a esta estrategia que estamos ahora impulsando como gran novedad para compartir. Lo que vamos a hacer en esta primera sesión va a estar dividido en dos partes. Una primera parte, muchas gracias, una primera parte en donde me va a tocar a mí exponer el tema de qué entendemos hoy día por modelos de enseñanza, cuál es la concepción hacia donde estamos nosotros caminando, para que posteriormente, ya después de ese planteamiento y de ese lenguaje en común que queremos tener con ustedes, Ana Isabel ya nos dé el contexto, como les digo, más internacional. Entonces, hay algunos materiales de los dos proyectos que acaba de mencionar Alex Ibarra allá en el hall, en la recepción, y ustedes pueden analizarlos con detenimiento. Bien, titulamos la presentación de este día, después de las series de libros, los modelos de enseñanza. Hay que afirmarlo categóricamente. Creemos que los libros educativos que se han venido generando durante décadas o incluso más, y que han vivido diferentes fases de evolución, son muy importantes, siguen siendo muy importantes, pero hay que decirlo de manera tajante, ya no son suficientes. Ya el libro de texto educativo como herramienta principal, como esa arma que apuntaba siempre al frente en las batallas, e iba librando, sorteando todos los, o como podía, todos los males de los sistemas educativos, sigue presente, pero ya no es suficiente. Y reconocer las cosas creo que es muy importante cuando uno empieza a definir alternativas de solución. Entonces, en vez de la serie de libros, seguiremos haciendo. Ustedes saben que ya venimos impulsando modelos de enseñanza desde hace bastante tiempo. De hecho, el mismo compartir es un gran modelo de enseñanza. Ya tiene varios años de vida, cada año va evolucionando y cada año va incrementando su capacidad de atender diversas necesidades, diversos ámbitos de lo que llamamos la realidad escolar, de los centros escolares o de los sistemas educativos. Bien, para definir o para compartir con ustedes sobre todo qué entendemos por modelos de enseñanza, quiero regresarme un poquito y no dejar desatendido el tema de las series de libros educativos. Entonces, aquí algunas características importantes, básicas, de lo que conforman las series de libros educativos que hemos venido realizando ya durante bastante tiempo. Lo primero que hay que decir
es que cuando uno habla de una serie de matemáticas, de lengua, de geografía, de historia, de cualquier asignatura, es que el foco siempre está presente en un tema o en una gran área que son los contenidos. Los libros atienden contenidos. Los contenidos, pues podemos hablar algunos grandes rasgos de cómo se presentan esos contenidos y cómo se resuelve la atención de esos contenidos en las series de libros educativos. Y el principal rasgo fundamental es que esos contenidos están predeterminados, viven en una caja casi, pues da igual si es de cristal, de lo que sea, impermeable, van de la A a la Z. Son contenidos definidos casi usualmente por un programa oficial, por los ministerios de educación, por los ministerios de educación nacionales, locales, y ahí se determina por grandes expertos, especialistas, en el mejor de los casos, por equipos interdisciplinarios, qué es lo que se tiene que aprender en cierta asignatura. Y ahí termina la discusión. No hay capacidad de negociar con esa determinación. Otra característica es que estos contenidos predeterminados ponen foco en una sola asignatura, ¿no? Ustedes saben que hay los programas de matemáticas y los programas de matemáticas van de la A a la Z, siguiendo la B, C, D, tal, y van solitos y no se juntan con nadie. Es como si fuera el carril de matemáticas y voy aquí y acaba el de geografía, acaba el de lengua, ¿no? Tú estás sentada en un tema de lengua y tal. O sea, son aislados, ¿no? Son programas que no tienen permeabilidad con el resto de la experiencia educativa. Por lo mismo también otro componente, otra característica de los libros educativos es que el desarrollo conceptual es lineal, como lo digo, hay un solo camino, el que determina el programa, y regularmente hay una carga enciclopédica, ustedes lo saben perfectamente, de contenidos. Vamos a formar a pequeños biólogos, pequeños físicos, tal, y los especialistas le meten porque es su oportunidad de incluir contenidos y a ver cómo desde el libro de texto, desde esa gran herramienta, desde ese gran material didáctico, a ver cómo atendemos todas esas necesidades programáticas. Incluso los libros educativos, aunque tengan ya desde hace también varios años la capacidad de ser libros impresos o digitales y de que convivan estas dos modalidades, pues desde la serie nos encontramos que la opción digital, los recursos digitales asociados a los libros educativos, pues son repetitivos, casi dicen lo mismo que viene estipulado desde el libro impreso, hay poca sorpresa, y cuando hay sorpresa, en muchas ocasiones se trata de una sorpresa más llamativa, más espectacular, más pirotécnica, que realmente de aprovechar el recurso digital, el medio digital, la vía propia, el ADN de ese recurso digital, que puede potenciar muchos otros caminos de experiencia de aprendizaje y no repetir o estar muy pegadito a la oferta del libro impreso. Es muy común desde los libros de texto enfrentar la evaluación de una manera muy sumativa, de una manera muy lineal también. Solo hay una cosa correcta y no hay otra, y uno, si cae en el error, pues es algo negativo y no hay esa capacidad de reaccionar ante pues, la realidad tan compleja que se nos presenta en el aula con diversas experiencias de aprendizajes entre los alumnos. Lo correcto para los libros de texto generalmente es algo único y es lo que marca el deber ser del programa oficial. Todo esto generalmente nos produce una experiencia de aprendizaje en los alumnos de consumo de contenidos.
O sea, durante décadas creo que se ha priorizado esa experiencia, entonces llegan los alumnos, tienen más o menos su realidad educativa diversa, lineal, tal, pero al final del día lo que están haciendo nuestros alumnos es llegar a un aula y consumir contenidos. Por supuesto, hay realidades que pueden diferir de esto, afortunadamente, y cada vez hay más, pero en general así es la experiencia de aprendizaje. Y si tratáramos de definir esta experiencia desde los libros de texto de aprendizaje con una emoción, pues yo creo, ahí abajo del cuadro dice apatía, y bueno, creo que seríamos muy certeros si definimos como una experiencia que causa apatía esta propuesta que hemos venido trabajando en general durante varios años. Ante esto, y dentro del contexto de compartir, lo que estamos haciendo es migrar a lo que llamamos modelos de enseñanza, como les comentaba. Este es un trabajo que lleva ya varios años, insisto, tiene sus raíces incluso desde lo macro, desde crear, desde la misma concepción de compartir y de decir qué diablos queremos ahora para ofrecer a nuestros centros escolares. Y entonces, como ustedes saben, lo que hemos hecho es meternos en la escuela, vivir la escuela, sufrir la escuela, escuchar diversos actores, los que están en la escuela, los que están en la comunidad. Es decir, hay una concepción mucho más amplia del hecho educativo y en sintonía, hace tiempo queremos compartir, y lo que estamos creando ahora es ir un nivel más abajo, un nivel de finura mayor, para con esta concepción de modelos de enseñanza enfrentar el tratamiento de algunas asignaturas. Ya con Ana Isabel no voy a entrar en la discusión de la crítica que hay hoy día, que es muy cierta, la enseñanza por asignaturas, es otra cosa. Ustedes notarán que desde los modelos de enseñanza el tratamiento de la asignatura va a ser mucho más amplio y no va a ser cerrado. Primer característica de los modelos de enseñanza es, por supuesto hay contenidos, por supuesto, pero al mismo nivel hay servicios y hay tecnología. Hay una triada ahí potente que no solamente es que estén los tres, sino que en la medida en que se integran de manera armónica estos tres componentes, pues nos permiten tener un contexto mucho más amplio, mucho más rico para desarrollar las experiencias de aprendizaje. Entonces tenemos tres grandes componentes. Si ponemos atención un poquito en el componente de contenidos, pues vamos a encontrar que aquí la gran característica es la relación de transversalidad en el desarrollo de los contenidos. Ya no tratamos en una propuesta exclusiva de matemáticas, como puede ser WeMaths, el nuevo modelo que tenemos, o de lengua, como Mi Lenguaje. No tratamos exclusivamente las áreas propias de la asignatura. No sirve, no alcanza. La asignatura se da en una realidad, se da en un contexto, se da en una serie de relaciones que queramos o no suceden en la vida cotidiana, en la vida, en el ámbito formal, informal, y eso lo tenemos que trabajar. Tampoco sirve pensar que la transversalidad es un tema de ir pegando ahí contenidos como estrellitas de todas las asignaturas y que se vuelva eso un confeti, un variopinto de sinsabores o de muchos sabores. No, el transversalidad es un tema a trabajar y hay que atenderlo desde el desarrollo de contenidos. Está la guía, en el caso de WeMaths, de matemáticas con sus necesidades, pero tiene que estar muy ágilmente interrelacionada con asignaturas en común. Tampoco vamos a decir que con asignaturas cualquiera. El desarrollo entonces conceptual de esta propuesta va en espiral. Entonces, subimos, logramos un estadio de avance, pero bajamos a confirmar, relacionamos con otra asignatura, llegamos ya bien al producto, a lo que queremos conseguir en cierto tema, subtema, ¿no? En cierto aprendizaje esperado que marca el programa, y vamos con esta progresión que le llamamos elíptica. Recursos impresos y digitales, claro, por supuesto, pero con personalidad propia.
y ustedes lo han visto, yo creo que estarán de acuerdo conmigo, cómo hemos evolucionado en la propuesta, sobre todo digital, cómo ha adquirido personalidad la propuesta digital, cómo se va separando de ese refrito que significaba la comodidad de jalar del papel, del libro y ponerlo muy bonito ahí en un flipbook y ponerle cositas para subrayar y tal. No, lo digital tiene su propio medio y en ese sentido hay que desarrollarlo. Desde los modelos de enseñanza también, entonces, creemos que se puede favorecer la famosísima y tan difícil y muchas veces incomprendida evaluación formativa. Es decir, la evaluación es un proceso. La evaluación, ya todo esto lo sabemos, lo repetimos, no es nada más una acreditación, no es nada más ver ahí bajo algún instrumento qué calificación vamos a otorgar, sino que vamos evaluando la experiencia de aprendizaje de todo el curso. Y para poder hacer esto, pues tenemos que hacer evaluaciones parciales, tenemos que hacer diversos tipos de evaluaciones que tienen que ver con trabajo en el aula, que tienen que ver con trabajo colaborativo, reflexivo, y los modelos de enseñanza, con su diversidad, nos permiten realmente avanzar en esta propuesta. Algunas características de los modelos de enseñanza que nos llevarían, espero yo, a que en vez de identificar esta propuesta como una propuesta, en el caso de los libros, que más bien se acerca hacia algo apático, pues lo que creemos nosotros es que con esta diversidad no estaríamos muy errados de decir que la gran característica de esta propuesta acercaría a nuestros estudiantes hacia la emoción, en la medida en que realmente podamos coordinar estas tres grandes áreas y podamos atender así el desarrollo de las necesidades de ciertas asignaturas, creemos que hay mucha capacidad de hacer cosas más emocionantes. ¿Por qué? Porque además en los modelos de enseñanza, a diferencia de las series, los estudiantes también consumen contenidos, nadie está diciendo que eso ya no sea necesario, es muy necesario, pero al igual de importante que es consumir contenidos, es producir contenidos. La experiencia de aprendizaje hace que de manera colaborativa, de manera en pares, en equipos, pero con otros compañeros de otros grados, pero también en la familia, en lo informal y tal, tengamos una necesidad de ir construyendo contenidos y lo que les digo, tampoco solamente de construirlos, sino de compartirlos. Consumes, produces y compartes en un ciclo, digamos, que se va repitiendo. Bien, ya para concluir en esta primera parte, en este slide lo que he preparado es un ejemplo, he puesto ahí mi lenguaje al centro, pues no sé por qué puse mi lenguaje, pude haber puesto cualquier cosa, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de esquema que incluye algunas características fundamentales de estos tres áreas, de estos tres ámbitos que les estoy compartiendo que constituyen un modelo de enseñanza. Algunas características fundamentales desde contenidos, y aquí ya nada más para, por si hubiera alguna confusión de mi parte, para decir claramente que en contenidos sí vamos por lo curricular, o sea, que ustedes tengan esa tranquilidad de que sí estamos atendiendo lo que nadie discute atender. Los contenidos curriculares están ahí atendidos, pero no solo los curriculares de una asignatura, sino todos los transversales que sean necesarios y que tengan pertinencia para que también atendamos desde cierta asignatura, español, geografía, la que sea. Pero en contenidos también, además de eso, habilidades del siglo XXI. Bueno, tenemos ahí un reto, suena bonito y ya no sé ni qué queremos decir cuando decimos habilidades del siglo XXI. Sí sé qué queremos decir, pero está todo ahí el reto está ahí tan presente que tenemos que encararlo y seguir avanzando pasito a pasito, ¿no? Y como les decía, aquí he agregado algo en esta triada de consumir y llegar hasta compartir, he agregado procesar, se puede leer también así también, construir contenidos, procesar contenidos, producir contenidos y compartirlos, ¿no? Fundamental. Pero en servicios
algunas de las grandes características, servicios pueden ser muchos, pero el gran servicio que queremos y donde queremos seguir avanzando, entre otros, es en la formación y en el acompañamiento de los docentes. Gran tema de todo, donde se caen muchos proyectos. Suena muy bonito, tal, bueno, pues esto implica esta nuevas necesidades, desarrollo de nuevas habilidades de docentes y tal, pues sí, muy bien, pero cómo se trabajan, con qué metodología, tal, pues gran tema es encarar este asunto, como les digo, entre otros, y que tenga su reflejo, donde deba de tenerlo, en certificación. Es decir, los modelos, otra de las características es que no somos nosotros los hacedores, sí, los definidores, pero no los que resuelven 100% de los componentes de los modelos, porque usualmente estamos en sociedad con expertos, zapatero a tus zapatos, y si hay que tener certificación del desarrollo de habilidades de los docentes, pues está el ISSSTE, el gran organismo que se encarga de ello, y entonces nos asociamos y tal. Todo lo que sea certificable, en el caso de idiomas, el ejemplo más claro, pues las certificaciones que el modelo deba de ofrecer. Y por último, en el caso de tecnología, resaltar 3 cositas. La congruencia metodológica. O sea, otra vez, la tecnología no por el hardware, no por lo bonito, no por los colores, no por lo sorpresivo, sino por lo congruente de su entrada en la propuesta educativa, que realmente sirva para fines en donde no podemos hacer lo mismo o no de la misma calidad que con los materiales impresos. La tecnología con personalidad. Y esta congruencia metodológica que yo le pido a la tecnología dentro de todo el ámbito del modelo, tiene uno de los grandes objetivos para nosotros, para los directivos, docentes, para todos los involucrados en el sistema educativo, que es ayudar a la comprobación del avance del logro. La tecnología ahora nos permite, y ayer lo vimos, Gonzalo nos los mostró muy bien, toda la presentación de Karime, de Claudia, cómo la analítica de aprendizaje, ¿no?, ahora la podemos trabajar muy bien y nos da una serie de informaciones útiles, objetivas, tal, de cómo un niño entra, cómo va progresando, cómo termina. Y eso es ahora toda una gran responsabilidad de un manejo, digamos, contemporáneo de la tecnología. Y por último, en esta propuesta de los 3 ámbitos, en la parte de tecnología, no podemos hoy en día dejar de mencionar los temas que se acercan más a cuestiones sociales, a cuestiones de equidad, porque la tecnología ahí, hoy día, es donde más compromiso tiene. Ciudadanía digital, equidad digital. Eso, fuera de los discursos, fuera de toda acción panfletaria, ni mucho menos, ahí tenemos mucho que avanzar, si tenemos visión global, si tenemos visión de diferentes realidades, hablando solamente de México, de diferentes ámbitos locales, incluso ámbitos más alejados de algún dominio de entidad o regional. Somos muchos Méxicos, somos muchas Latinoamérica, somos muchas realidades y hay grandes débitos que tenemos en eso. Entendido así los modelos, bueno, pues ahora vamos en esta nueva experiencia para llevar todo este modelo empaquetado para matemáticas, llevarlo para la enseñanza de la lengua española con WeMaths y con Mi Lenguaje respectivamente, y tal vez de esta manera podamos seguir avanzando en algo que seguramente ya se nos quedó, si no en el olvido, ya sí ahí muy en el cajón de los recuerdos, que es la propuesta que ya tiene más de 20 años, del famosísimo informe de Lourdes para la UNESCO, porque además es del 97 el informe de Lourdes, ¿no? Y parece que la UNESCO, se lo escuché a alguien hace poco y estoy totalmente de acuerdo, parece que ante el fracaso del logro de ese informe, pues la UNESCO hoy día y hace algunos años
para acá ha estado medio cauta, casi no dice mucho. La voz de la UNESCO, pues, ¿dónde está? ¿Te acuerdas, Claudia, que lo escuchamos? Yo estoy de acuerdo. Pero lo que me duele es que no sigamos luchando con estos nuevos modelos para llegar a que ese gran estudio, esa gran posición de esa gran persona que es Jacques Delors, pues quede ahí en el olvido. Yo creo que cada cosa que hagamos podemos también intentar recuperarla. Y a esta imagen de dos estudiantes que están en gris ahí, que les propongo que ya no queden en gris con todas estas acciones y que les empecemos a dar, digamos, a honor de Jacques Delors, que además todavía está con nosotros, todavía vive, pues que le empecemos a dar color con sus famosos 4 pilares de la educación, ¿no? Creemos que con los modelos de enseñanza podemos ir por esos 4 pilares que no están viejos, que están incumplidos y que tenemos toda la responsabilidad de ir por ellos. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender entonces de esta manera a que no podemos tener esos dos si no convivimos, si no… otro bueno, es que veo aquí a Ramón y me impone, entonces… y por último, con todo ello, aprender a hacer. 4 pilares, ustedes creo que estarán de acuerdo conmigo, que no están cumplidos, pero que no debemos dejar en el olvido. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a compartir con vosotros este magnífico congreso. Y me gustaría empezar a hacer un pequeño resumen de 1 minuto de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Iniciamos el congreso se inició cuando Karime dijo, cuidado, aquí el profesor es la llave que nos permita realmente, es el centro de nuestra atención para empezar a trabajar. Claudia posteriormente dijo, cuidado, la tecnología tiene que estar al servicio de la metodología, de la pedagogía, es nuestro principal foco. Posteriormente vino Gonzalo a comentarnos que esa tecnología, esa propuesta tecnológica estaba muy focalizado en la analítica del aprendizaje, utilizar los datos para realmente poder analizar las cosas de una forma absolutamente objetiva, científica. Posteriormente vino Ramón, que nos inyectó, como dijo una compañera nuestra, nos renovó la sangre y de alguna forma nos utilizó esas CEO magníficamente. Me sería imposible en 1 minuto resumir todo lo que nos diste ayer, pero sí que es verdad que yo me quedaría… Yo trabajo muchísimo en Holanda y utilizan 4 Cs, ¿no? La creativity, collaboration, communication and critical thinking. Pero hay una que he agregado ahora, que es la C de corazón, que viene de Cádiz. O sea que muchísimas gracias. Muy bien. Posteriormente, no sé si os habéis dado cuenta cómo la maestría de Antonio nos ha podido resumir en breves minutos todo lo que ha sido un proceso editorial de más de 70 años de una editorial. Cómo se ha pasado del saber al saber hacer, cómo se están analizando las experiencias, cómo se está incorporando la tecnología y qué es lo que nos está aportando todo esto. Sinceramente, me habéis puesto el listón muy alto. Carlos, voy a dejar todo esto y yo ya me voy, porque desde luego David o Hernán lo tenéis muy complicado para continuar. Pero creo que estoy aquí para aportar y voy a intentar aportar algún valor más a esto. Pero me vais a ayudar vosotros. Ayer en el cóctel que estuvimos paseando, debieron decir qué tía más pesada que nos dejé comer, porque estuve preguntando a compañeros sentados qué tal les iba con compartir, cómo estaban incorporando el proyecto. Y era curioso y especialmente debo de añadir que en una mesa había 2 directores de centro, uno que llevaba un colegio de 150 alumnos y otro de 1.500. La diferencia es abismal, ¿no? Y cómo alineábamos absolutamente toda la propuesta de valor en ese sentido, y eso es realmente lo importante. Entonces me vais a ayudar de una forma anónima, porque esto es lo que necesitamos saber los especialistas que estamos trabajando en educación, ver qué es lo que pensáis realmente. Por eso vais a trabajar vosotros un poquito conmigo. ¿Todos tenéis un móvil? No os oigo. ¿Tenéis un móvil? Vale, pues sacar el móvil, que aquí estamos en un entorno móvil, y sacar el móvil. Aquellos que no tengáis internet, sabéis que hay internet, pero esto nos va a llevar un segundo. Nos va a llevar un segundo porque vamos a ir a una cuestión. Entrar todos en menti.com. Ir a un navegador y poner menti.com. ¿Podéis posicionarme, por favor, aquí la propuesta? Vale. Vamos a tener una primera pregunta que va muy focalizada en tecnología. Una primera pregunta que nos va a permitir realmente saber vuestro know-how en realidad de todo lo que estamos hablando.
Vais a tener que, y no contestarme, incorporar cuando os pida el código 594574. Esperad, no me contestéis. Hemos estado diciendo que la tecnología realmente es un proceso que permite una personalización del aprendizaje. ¿Vosotros realmente pensáis, con todo lo que tenéis ahora encima de la mesa, que vamos hacia la personalización? Por favor, contestarme sí, no. Muy difícil lograrlo, pero a lo mejor lo conseguimos. Vamos, animaros. Vamos. 13 personas, 14 sí, muy difícil. Muy interesante esto. Muy interesante. ¿Alguien necesita alguna ayuda? Tenéis que entrar en Menti, poner el código en el navegador y empezar a votar. Bueno, ¿qué es lo que vamos viendo aquí? Vemos que hay... Me interesa, no los que ya, porque yo os puedo confirmar que la tecnología nos podrá realmente ayudar a personalizar los contenidos y lo vamos a ver. Me interesa esas personas que son agnósticas, que realmente no están convencidos de que la tecnología nos permitirá de alguna forma personalizar esos contenidos. Vayamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Primarán las habilidades sobre el saber académico? Quiero decir, hemos visto dentro de una editorial cómo hay un proceso educativo que se estaba del saber al saber hacer. Aquí hay toda una filosofía y realmente estamos viendo a nivel internacional cómo ahora hay herramientas de recruitment, herramientas de selección de alumnos donde ya no se prima la asignatura en la edad que tú, la calificación que tú tienes una asignatura, sino las habilidades y las destrezas que tú tienes para poder llevar a cabo una serie de acometidos, ¿no? Entonces necesitamos saber si sí, pensáis, si no, será una propuesta combinada o si no. Creo que, sinceramente, será una propuesta combinada. Hemos ganado al sí. O sea, todos somos conscientes de que las habilidades van a estar por encima del saber académico, aunque en algunos casos también es una propuesta combinada de ambas. Perfecto. Pasamos a la última pregunta. ¿Estamos realmente, como responsables de centros académicos, sabemos la inversión que hacemos en las nóminas que pagamos a los profesores, los dispositivos que compramos, las mesas, las sillas, los laboratorios, pero ¿realmente estáis midiendo el impacto del aprendizaje sobre vuestros alumnos? Me gustaría saber si sí, no, o realmente no estoy seguro si lo estoy midiendo. Vamos a contestar abiertamente, esto es anónimo, ¿eh? ¿Me podéis abrir? En algún momento habéis cerrado. ¿Podéis abrir esta opción para que puedan votar? Gracias. Ya. Ahí está. No se puede. Perfecto. Estoy hablando del impacto del aprendizaje, no que realmente al final me salgan las cuentas de la propuesta o del colegio. Perfecto. Perfecto. Muy bien, vamos muy bien alineados. Pues voy a intentar de alguna forma, y pasamos ahora ya a la presentación, luego os voy a volver a hacer trabajar otros 2 minutos más, porque es muy interesante ver cuál es vuestro feedback sobre este tipo de cuestiones. Vamos a ir ahora a ver un poco lo que yo creo que de alguna forma habéis puesto orden todos los que tenéis aquí, pero desde un modelo, desde una propuesta que lleva mucho tiempo trabajándose dentro de los entornos. En el año 2006 hubo todo un modelo pedagógico, todo un modelo de cómo realmente se empezaba a incorporar una estrategia digital dentro de un entorno educativo. ¿Qué elementos teníamos en cuenta para tener alineación y que tengamos un proceso de éxito, ¿no? Es verdad que ayer nos decía Ramón, tenemos que tirarnos a la piscina, pero cuidado, y tenemos que hacerlo, pero desde luego estamos hablando de la educación y tenemos que tener muy poquitos riesgos, porque al fin y al cabo son nuestros alumnos los que pagan las consecuencias. Entonces, hay que tener 3 elementos perfectamente alineados
que nos permitan de alguna forma saber que vamos a tener éxito, que cualquiera de los elementos que podamos cambiar podamos reorientarlo. Para eso se ha creado el modelo TEPAC. Viene de, como comentaba, la Universidad de Michigan desarrolló toda esta propuesta modelo tecnológico donde tenía 3 elementos perfectamente alineados. Uno era una metodología, una pedagogía. Realmente nosotros podemos incorporar, además es el valor que nosotros incorporamos dentro de nuestro centro educativo, ya sea trabajar por proyectos, ya sea todos los componentes curriculares, cómo lo organizamos, todo lo que tenga que ver con el proceso de académico lo tenemos que definir muy bien. Lo llevamos definiendo muchos años y lo sabemos hacer muy bien en ese sentido. 2, toda la parte que es generada del contenido, toda la parte que a mí permita realmente alinear el concepto de la metodología establecida con el contenido que de alguna forma quiero plantear. Y entonces ya aparece en el año 2000-2002 un componente que es la tecnología y la innovación. Este realmente es el complicado de incorporar, porque realmente el único foco que tenemos para tener éxito es estableciendo este bloque de aquí donde la tecnología, dispositivos, herramientas que queramos utilizar sean realmente eficientes, asociadas o alineadas con la pedagogía y alineadas con el contenido. Un ejemplo, si nosotros estamos trabajando, y qué pena que Raúl Santiago no esté aquí con Flip and Classroom, ¿no? Con la parte de clase invertida, pues necesitaremos primero conocer cómo se funciona dentro del Flip and Classroom. Yo recuerdo que después de haber estado colegio, universidad, doctorado, con el esfuerzo económico que supone dentro de una familia, y más que éramos 3, pues mi padre me pudo pagar un máster. El primer día del máster, cuando llego a clase, después de que habíamos hecho un esfuerzo económico para poder empezar a estudiar el máster, me pregunta mi padre, ¿qué tal el primer día de máster? Dijo, esto es un desastre, papá. Resulta que el primer día que he llegado me han soltado unos PDFs y me han dicho, aprende tú en casa y mañana hablamos. Y dice, ¿para eso estoy yo pagando? Pues perdonar, el Flip and Classroom no es una metodología de ahora. Yo después de estar tantos años estudiando, me pareció maravilloso al día siguiente cómo estábamos discutiendo, cómo realmente empezamos a trabajar toda la propuesta didáctica desde otra óptica que no había hecho nunca anteriormente. Entonces descubrí una nueva forma. Es verdad que ahora la tecnología nos permite utilizar recursos más adecuados. Un PDF que me soltaron en ese momento o una página no es posiblemente el recurso más importante o más adecuado para utilizar esa parte de Flip and Classroom, pero sí unos vídeos de 3 o 4 minutos y unas actividades que me permiten ver qué sé yo del tema. En fin, existe toda una serie de recursos y tienen que estar perfectamente orientados. Creerme que esto lo sabéis hacer desde hace mucho tiempo, porque lleváis muchos años haciéndolo, pero cuidado con esta parte que es una innovación, es una forma realmente de incorporar lo que ayer hablábamos, ¿no? Porque hemos pasado por distintos tramos de la innovación. Al día de hoy había ayer un eslogan que a mí me parece que de alguna forma unifica muy bien el sentir de este congreso y es la innovación al servicio de los resultados, ¿no? Estamos ahora en ese punto, es en esa línea de trabajo donde estamos trabajando. ¿Por qué? Bueno, no os voy a decir a vosotros la cantidad de personas que os están visitando todos los días diciendo este proyecto es el mejor, este producto, por favor, vamos, con esto vas a cambiar la educación de tu colegio y tenemos que estar fuera de todas las modas o las tecnofilias de lo que está pasando ahora. Nosotros desde DT valoramos prácticamente semanalmente 4 o 5 propuestas que se supone que son maravillosas y que todas aportan un granito. Es verdad que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir renovando, pero siempre si tenemos claro ese foco, hay un mundo que está totalmente fragmentado en propuestas y desarrollos y cómo elegimos la mejor. Yo me acuerdo cuando hacíamos pilotos en los centros educativos que nada más entrar me decían, oye Ana, ¿y qué dispositivo compro? Yo qué sé, tú compra lo que quieras, yo no te vengo a vender aquí dispositivos. Quiero decir, no podemos empezar con una propuesta tecnológica, tenemos que realmente tener nuestro modelo definido. En Europa se empieza a hablar de un término que se llama ROE. Realmente ROI viene de un término que es absolutamente financiero, que es el ROI, que realmente el retorno de la inversión hecha en cualquier elemento. Pero sinceramente esto lo ha cogido la educación para decir, no solo quiero ver la inversión que hago en educación, qué elementos yo tengo que hacer de medición dentro de la propuesta educativa que tengo en el centro para medir la parte de aprendizaje de mis alumnos, para medir cómo realmente la inversión que estoy haciendo se está retornando en muchos aspectos, ¿no? En términos educativos y sobre todo para irlo adaptando a las skills o irlo adaptando a las necesidades o las que me está demandando al día de hoy a la sociedad, ¿no?
En términos educativos no voy a entrar porque realmente todos hemos visto aquí todos los elementos y hemos estado planteando. El modelo TEPAC nos permite también estar en este aspecto educativo. En términos de tiempo, tenéis que empezar a definir toda una serie de KPIs porque nos obliga a saber qué es lo que estamos haciendo. El término tiempo es un término importantísimo. ¿Cuándo voy a recoger esos resultados? ¿Cuánto tardo en incorporar toda la capacitación docente dentro del colegio a mis profesores? ¿Cuánto tiempo necesito para realmente que esos alumnos tengan esos resultados? Entonces, el término tiempo tenemos que realmente definir todos esos elementos para poderlo establecer. De tecnología, ya hemos dicho lo importante que era la propuesta de poder realmente no solo la inversión de lo que me cuestan los dispositivos, el wifi o la logística, sino realmente cómo me está apoyando y cómo puedo estar midiendo yo toda la propuesta dentro de este foco de retorno, ¿no? Y por último, de impacto. A mí de impacto, por supuesto, desde el punto de vista educativo, no desde el punto de vista financiero, es el más importante. ¿Están aprendiendo mis alumnos? ¿Están aprendiendo mejor? ¿Cómo puedo definir yo qué KPIs puedo estar definiendo para poder recoger todo ese know-how? Y hay una cuestión que, aunque no queramos, se está produciendo. Hay cierto impacto. Hay mucho más impacto si nosotros estamos educando a alumnos cuyos padres no tienen estudios que aquellos que los tienen. A personas que tienen discapacidades o limitaciones. ¿Es más impactante educar a una mujer o a un hombre? Sí, os lo puedo decir yo. Hemos tenido algunos retos dentro de DT muy interesantes, ¿no? Recuerdo hace una famosa fundación dedicada en educación que nos dijo: necesitamos educar a unas mujeres de un país de África, porque ya, además, desde una propuesta digital, que al fin y al cabo somos una consultoría de estrategia digital, nos permita enseñarles y ayudarlas, ya no la parte puramente educativa, sino que el alumno vaya al colegio porque ese día va a desayunar, básico, comer. O la posibilidad de que vaya al colegio pues porque se le ponen las vacunas desde el punto de vista sanitario y tenemos que informar a esas madres de lo que tienen que hacer para poder llevar a cabo una propuesta de educación. Y yo decía, me estás tomando el pelo en un sitio donde a veces no tienen, bueno, el wifi ya es anecdótico, no tienen casi ni enchufe para poder incorporar una propuesta tecnológica. Pues lo encontramos. Yo creo que es lo bueno que nos permite la tecnología. Encontramos en Holanda un dispositivo que era una especie de reproductor, de un MP3, que incorporamos todas las propuestas que necesitábamos para de alguna forma educar a esas mujeres en todo este tipo de servicios y cómo llevaban eso a cabo estas mujeres. Sin ningún problema. La parte de atrás tenía una especie de placa solar que simplemente ponerla al sol se cargaba. Encontramos la solución. Pudimos hacerlo. En un año hubo un 37% más de alumnos que fueron al centro, hubo muchísimos más alumnos vacunados y, sobre todo, las madres tuvieron esa percepción de la importancia de la necesidad de que sus hijos siguieran los estudios porque abarcaba una serie de impacto. Por tanto, hay muchas cuestiones que también podemos contextualizar dentro de nuestros entornos para medirlo. Vamos a volver a trabajar. Vamos a volver a trabajar todos porque vamos a seguir trabajando en estos últimos puntos. Volvamos a entrar en Menti. Pero ahora vamos a utilizar otro código, 817906. Ana, ¿quieres agua? ¿Tantita agua? Sí, gracias. Estoy en todo. Gracias, Antonio. Vamos a ver. Nos hablaba Antonio de estándares, de que necesitamos tener estándares para poder medir estos impactos, ¿no? Estas propuestas, ¿no? Bueno, sois más deprisa que yo. ¿Necesitamos estándares? ¿Sí? ¿Es importante o no? No es relevante. ¿Cómo creéis? ¿Necesitamos estándares para medir a nuestros alumnos? Yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que somos mayoritariamente los que pensamos que hay una certificación externa que nos tiene que decir que, bueno, somos un colegio muy bueno, tenemos unos valores muy buenos, pero también necesitamos que alguien nos diga que lo estamos haciendo bien, que es un poco lo que nos permite hacer los estándares. Perfecto. Bueno, aquí no hay duda. No hay duda. Creo que podemos pasar a la siguiente. ¿Alguien de la sala ha oído hablar del Lexile? Por favor, ¿sabéis lo que es Lexile? Mayoritariamente creo que no se sabe. ¿Sí que se sabe? Perfecto, porque intentaremos ver qué estándar es Lexile, ¿no? Vamos a la siguiente y la última.
Y aquí debo de comentaros que no me gustaba esta propuesta porque queríamos dejar del centro o que realmente cuál es lo más complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor obstáculo para vosotros? ¿Es la tecnología, es la capacitación docente, es el tiempo para ejecutar, es en sí el proyecto? ¿Cuál es vuestro mayor reto, vuestro mayor problema a la hora de incorporar una nueva propuesta que os viene? La capacitación, la tecnología, dispositivos, tiempo para ejecutar el proyecto. Veo que no es un problema. Hay 80, 90, perfecto. Bueno, yo creo que ya hemos tomado un poquito el pulso de un poco del sentir. Muchísimas gracias a todos por vuestro trabajo y vamos a terminar un poco toda esta presentación. ¿Podemos volver otra vez a la presentación, por favor? Muchas gracias al equipo de Javier. Yo creo que, vamos a ver, si yo digo en inglés, yo tengo con una certificación Cambridge, soy PET, o soy KET, o soy First Certificate, o soy un Proficiency, o tengo TOEFL 570, a que todos me estáis entendiendo. Sabéis en qué nivel de inglés estoy, ¿verdad? Vale. Conchale, inglés es la tercera lengua del mundo hablada. El español somos la segunda. ¿Qué nivel puedo decir que yo tengo de español? ¿Os lo habéis pensado alguna vez? Qué bien lo han hecho los anglosajones, ¿eh? Nos han tomado la delantera, pero bien tomada. Vamos a intentar poner orden nosotros también a todo este tipo de cuestiones. Las medidas de aprendizaje, medidas que se utilizan de progreso académico, que se llaman, realmente nacieron en Estados Unidos. Debo decir que es una propuesta que nació en el cual querían realmente ver el nivel, a nivel estatal, a nivel de gobierno, de ver cómo los alumnos iban creciendo en sus conocimientos. Focalizado en dos asignaturas o en dos propuestas que eran matemáticas y lengua. Digamos, es al día de hoy lo que más, aparte de la parte de la lengua, vamos, la lengua, el inglés como segunda lengua o como lengua o como el español o un idioma como puede ser el español, se focalizaron en lo que es el lenguaje y se focalizaron en la parte de matemáticas. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque ¿qué es lo que hicieron en Estados Unidos y además desde el gobierno? Ellos querían comparar peras con peras. Querían saber si en un estado se estaba aprendiendo mejor o cuál era el nivel de los alumnos, cómo estaban entendiendo toda la parte del lenguaje y poderlo comparar entre estados. Y crearon una propuesta que se llamaba Lexile. Lexile lo que nos permite realmente es dos cosas muy distintas. Por una parte, mide la complejidad de cualquier texto y lo pone dentro de una escala de valores. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en Houston en una biblioteca, que veía en la biblioteca cómo los alumnos tenían cajas que ponía 450L, 350L, y dije, ¿para qué servirá esto? No tenía ni idea lo que era realmente el Lexile. Luego ya con el tiempo y viendo cómo se utilizaba, realmente lo que permitía es, al medir esa comprensión de esa complejidad del texto, es posicionar el texto en esa escala en un nivel. Y miden muchísimas variables, miden la longitud de las palabras, miden la puntuación, cómo van apareciendo las palabras, miden muchísimas cosas y los posicionan en esta escala. Entonces te puede decir que un texto puede estar en un 450L y ya sabemos perfectamente el grado, porque obviamente nosotros estamos diciendo que queremos personalizar el aprendizaje. Si a todos los alumnos les hacemos leer lo mismo, perdonad, yo tengo alumnos en quinto de primaria que me están leyendo la trilogía de Harry Potter y otros me están casi leyendo, no Pinocho, pero digamos que no todos los alumnos calzan el mismo número de pie, tenemos que dar a cada uno lo que tiene. Y esto es una forma de hacerlo, tener un diagnóstico inicial ya no solo del texto, sino del alumno, que podamos certificar al alumno en qué nivel de comprensión tiene el alumno para realmente darle los textos que están adecuados a ese alumno, porque le estaremos realmente haciendo un favor, porque estaremos personalizando el aprendizaje y porque la tecnología al día de hoy nos puede certificar esto de una manera absolutamente automatizada. No es como antes, que era de hacerlo de una forma muchísimo más manual, y eso es lo que ha traído la tecnología. Lo mismo que ocurre dentro de esta escala de valores del Lexile lo tenemos dentro de matemáticas. Matemáticas hace lo mismo, ha creado toda una escala donde realmente
posiciona primero la complejidad de todos los conceptos matemáticos con mucha más complejidad, y de esto David y yo hemos estado hablando, qué pensábamos de Quantile, porque Quantile lo que mide es a lo mejor la capacidad y puede ser un punto de diagnóstico para poder realmente empezar a trabajar. Pero la parte de procesos, cómo llegamos a esa propuesta, tiene que estar adornado de una serie de elementos exteriores como hace WIMAT, ¿no? Puede ser una prueba de diagnóstico inicial, nos puede saber dónde se va a centrar el alumno, pero desde luego necesitamos tener toda una propuesta de trabajo alrededor, como tiene WIMAT en la propuesta de valor que presenta el proyecto. Aquí me gustaría, y ya casi para finalizar, en el año 2016 hicimos un estudio en España con más de 1.200 centros, aunque luego se llevó hasta 1.500, haciendo una especie de test, haciendo un test a todos los centros, diciendo qué era lo más importante para ellos en la cuestión de cómo preparar la escuela para una propuesta digital. Prácticamente el 90% de los usuarios contestaron en esta, y no en este orden, por intentar poner unas ideas, no fue realmente el orden, pero sí el sentir de que tenía cada uno de los centros educativos. Primero, la innovación, ellos están buscando es reforzar su misión educativa y social. Esto es lo que hablábamos, la importancia de nuestro papel dentro de la educación, ¿no? Realmente lo que quieren dar esas capacidades, esas habilidades y esas destrezas en función de lo que está demandando nuestra sociedad. Y esto es mucho más contextual. La educación realmente es algo muy contextualizado. Nada tiene que ver proyectos que podamos ver en Finlandia, en Suecia, o podemos estar viendo en México, podemos estar viendo en Chile. Siempre hay un componente contextual muy grande y hay que tenerlo en cuenta. Realmente lo que querían ver los directivos de los centros es que les ayudaran también en todo esto que se les venía encima, con temas de herramientas que les podría gestionar y poder realmente medir mucho mejor todo lo que estaba pasando detrás. Había un punto que es, por supuesto, buscamos que haya muchas propuestas, pero también hay que ir mejorando en todos los procesos pedagógicos, en ese proceso de aprendizaje. Buscamos, sobre todo, desde el punto de vista de negocio, atraer alumnos, saber que nuestros centros, si sabemos que estamos diciendo que estamos mejorando los procesos de aprendizaje de los centros, podamos atraer a mayor alumnos. Es nuestro negocio, al fin y al cabo, la educación, y lo necesitamos. Y por último, sobre todo, lo necesitamos contextualizar, que es lo más importante. Y como bien decía al final de la conversación Antonio, tenemos la obligación de reducir esa brecha digital. Tenemos la obligación, de alguna forma, de incorporar propuestas de innovación. Sobre todo, que detrás de ello haya unos resultados, que podamos medirlos y que seamos conscientes que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Afortunadamente, este año, por fin, en enero del 2020, el Banco Internacional de Desarrollo ha sacado un proyecto que yo recomiendo echarle un vistazo. Primero, porque hace un análisis de cuáles son las competencias y las habilidades que tiene que tener un profesor para realmente tener éxito en toda esa propuesta digital, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades como profesor? Pero es que además no solo analiza en Latinoamérica cómo está el profesor en unos niveles competenciales, sino también nos dan herramientas para mejorar toda esa competencia digital y reducir esa brecha digital, porque al fin y al cabo son los valedores, son los guiadores dentro de los centros educativos para dar esas competencias y hacérselas llegar a los alumnos. En ese sentido, de verdad, hay a veces proyectos que nos llaman la atención. Vivimos en un mundo muy cómodo. Nosotros estamos en algunos proyectos en Papúa Nueva Guinea, donde realmente estamos esperando a que el nivel del río sea el adecuado para coger 500 dispositivos y llevarlos a una escuela. Eso sí que es reducir la brecha digital. Eso sí es poner en énfasis la importancia de la tecnología, la importancia de la innovación y la importancia de dar capacidades y habilidades a esos alumnos en un entorno digital. Y nada más, espero haber puesto mi granito de arena en todo esto. Mi nombre es Ana Isabel Calvo, estoy a vuestra entera disposición. LinkedIn es una magnífica herramienta para conexionar y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.